Bienvenidos a Televisión Universitaria, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hoy vamos a hablar del Códice Maya de México, uno de los, pues no sé si grandes hallazgos o de las grandes novedades, al menos podemos decirlo así, y que actualmente se expone en el Museo Nacional de Antropología. Están con nosotros el doctor Baltasar Brito Guadarrama, bienvenido Baltasar, él es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido, ahora vamos a ir directamente con tus temas. Nos acompaña también, gracias por estar aquí, Sofía Martínez del Campo. Ella es investigadora y coordinadora de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Dije coordinadora, es curadora. Es curadora. Y Eric Velázquez García, académico del Instituto de Investigaciones Estéticas, investigador y coordinador actualmente del posgrado de Historia del Arte, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Eric, y gracias. Gracias. Baltasar, me gustaría empezar por definir qué es un códice en términos de México. Bueno, conocemos como códice a aquellos manuscritos que elaboraron los pueblos indígenas, donde plasmaban toda su cultura. Los podemos dividir en diferentes formas. Las dos más usuales son como prehispánicos y como coloniales o virreinales. Claro. En términos generales, lo que aparece representada es su cosmogonía, su historia, su geografía, sus tributos, todo. Son los libros del México antiguo, los códices, y usualmente los únicos que conocemos de la época prehispánica son aquellos que estaban en acordeón, en biombo. Conocemos alrededor de 17, ya con este serían 17 códices que conocemos, que podemos adscribir a la época prehispánica. Todos estos manuscritos, por supuesto, al ser tan pocos los que existen... ¿Son 6? ¿Son 5? 17 ahorita. ¿Prehispánicos? Prehispánicos, exactamente, y son, por supuesto, fundamentales para poder entender la historia de los pueblos indígenas de México. De acuerdo. Más allá del contenido del que nos va a hablar Eric, Sofía, me gustaría preguntarte sobre la materialidad del códice, es decir, ¿qué nos dice el objeto en sí mismo, más allá de los contenidos? Bueno, los materiales con que fue elaborado, el soporte de corteza de amate, la imprimatura a base de sulfato de calcio y yeso, los colores utilizados en la policromía, nos hablan de una técnica de manufactura y uso de materiales prehispánicos. El deterioro que sufrió en el contexto arqueológico nos habla de su historia de vida, nos habla de las pérdidas que sufrió. En la actualidad se conserva cerca de un 30% del manuscrito original. 30%. Que constaba de 20 folios, de acuerdo con los especialistas, de los cuales se perdieron los 8 primeros y los 2 últimos. Okay, entonces quedaron ¿cuántos folios? 10. Eso es todo lo que se tiene de 20 originales. Exactamente. En la numeración original contamos a partir del 9, del noveno folio, pero digamos, para fines prácticos y de estudio han sido numerados del 1 al 10, así es como los conocemos actualmente. Las causas de deterioro que sufrió el códice fueron principalmente la humedad y el ataque de insectos en el contexto arqueológico, que hicieron que sus materiales se descompusieran y se perdieran, y junto con ellos la información que estaba inscrita en las ilustraciones. Pero se conserva lo suficiente para que los especialistas puedan hacer el estudio de su contenido y de su materialidad. Y con eso se puede llegar a una datación específica y a muchas explicaciones a partir de la materialidad. Correcto. La datación la podemos obtener a partir de las fibras de corteza de amate, que es el material orgánico que permite ser fechado por radiocarbono. Y en cuanto a los materiales inorgánicos, no es posible fecharlos, pero hay un aspecto muy importante. El azul maya es un pigmento que dejó de elaborarse desde hace siglos en nuestro país y que pudo ser sintetizado en laboratorio hasta los años 80. Entonces es un elemento de datación, no por radiocarbono, sino por la historia de su uso, abandono e identificación de su composición química ya entre los años 60 y 80 del siglo XX. De acuerdo. Antes de ir a otra pregunta que quiero hacerles al equipo de Lina, vamos a decir que se refiere sobre todo a qué implicaciones históricas e incluso políticas implica este tipo de seguimientos y todo lo que está atrás de del problema de la autenticidad de este códice. Te quiero preguntar, Eric, sobre el contenido.
¿qué hace especial a este códice en teoría, en función de sus contenidos? ¿Qué dice? ¿Y cómo es que los investigadores como tú, que se dedican a la cultura escrita maya, si eso existe, cómo definen y cómo se desarrolla toda esta investigación a partir no de la materialidad, no de la historia y el contexto del códice, sino de las propias cultura escrita maya? Bueno, el contenido del códice, el tema, como se ha dicho desde que se publicó en 1973 por vez primera. 73 Sí, es la primera vez. La primera publicación ya formal del códice en un catálogo que se llamó The Maya Scribe and His World, el escriba maya y su mundo. Ya se le identificó como un registro de la revolución sinódica del planeta Venus. Es un registro que sigue la estructura numérica, la misma estructura numérica que conocemos por el más tardío Códice de Dresde, que también es maya, pero es como del siglo XV. Es importante mencionar que Venus es el astro más brillante después del Sol y de la Luna, y que los mesoamericanos le atribuían una conducta aciaga a sus primeras salidas como estrella de la mañana o como estrella de la tarde, debido a que permanecía mucho tiempo oculto en el inframundo. Y cuando volvía a ser visto, era muy temido porque se pensaba que venía cargado de muerte, de desgracia, de destrucción, de enfermedad, de sequía, de hambruna, de todas las desgracias humanas. Un mal signo. Entonces, cada una de las páginas que se conservan del códice contiene diferentes deidades del panteón maya, que son dioses de muchas otras cosas, pero una de sus funciones o uno de sus múltiples estados es regir sobre uno de los aspectos de Venus. Venus, en términos generales, tiene 4 fases aparentes. Una que se llama estrella de la mañana, cuando aparece muy temprano, antes de la salida del sol. Luego, durante varias semanas, desaparece en lo que se llama conjunción superior. Luego reaparece como estrella de la tarde, poco después del ocultamiento del sol por el poniente, y luego desaparece por un periodo corto que se llama conjunción inferior. Los mayas le asignaron unas duraciones a estos 4 aspectos de 236 días para la estrella de la mañana, 90 días para la conjunción superior, 250 días para la estrella de la tarde y 8 días para la conjunción inferior. Sin embargo, estos periodos no corresponden a la realidad astronómica. Están manipulados culturalmente por los mayas, están alterados. Son periodos idealizados que tienen como función empatarse con las lunaciones. ¿Y de esto habla el códice? O sea, este es el tema fundamental. Ese es el tema fundamental del códice. Son ese registro de las revoluciones sinódicas de Venus, de sus desgracias, de toda la mala fortuna que trae, pero además ya tiene estos números manipulados para hacerlos coincidir con lunaciones, porque en el mediano plazo y en el largo plazo utilizaban los ciclos de Venus para pronosticar fechas de posibles eclipses. A lo que más le temían eran los eclipses, porque podía ser el fin del mundo, y culpaban a Venus de comerse al Sol y a la Luna durante los eclipses. Entonces le temían mucho. De acuerdo, perdóname que te interrumpa. Estos escritos, Eric, y esa es una pregunta para quien la quiera responder. Todo este contenido, digamos, arqueológico, arqueoastrológico, como dicen ustedes en el instituto, religioso, cultural, ¿está plasmado en un libro con el objeto de que lo leyera quién? ¿O es un registro para qué? Es decir, los mayas generan este tipo de escritura, porque lo es, ¿no? Y aquí después voy a hacerte las preguntas sobre el tipo de escritura y el tipo de registros de la escritura, pero ¿para qué eran escritos? ¿Para que los leyera quién? Bueno, o sea, no estamos hablando de publicaciones. Claro. Entonces, ¿para qué se escribían? ¿Para que los leyera quién? Debemos recordar primero que el conocimiento es poder. Sí, claro. Y que hay un grupo de nobles que son los que gobiernan usualmente y que este conocimiento les ayuda para poder determinar muchos aspectos de la vida cotidiana. Hay un grupo muy pequeño de especialistas que son los que se encargan de dar
estos vaticinios, estos augurios, y que lo que buscan en un momento dado es equilibrar los destinos, en este caso de todo el pueblo. Me parece que esa sería una de las lógicas de hacer un documento con esto, porque imaginemos un poco a los nobles tratando afuera de una pirámide de decir el día de mañana va a hablarnos el Venus se va a aparecer por tal sitio y viene cargado con tales augurios. Y vamos a hacer entonces nosotros estos rituales y estas ofrendas para que equilibremos nuestro destino y no nos vaya a afectar precisamente el vaticinio negativo. Ese conocimiento es poder y solamente lo detentaban un grupo muy pequeño de especialistas. ¿Esos especialistas eran también los que tenían la custodia de estos libros? Sí, y los hacían también. Para hablar en términos de tu especialidad, que es la bibliotecología. ¿Ellos tenían una biblioteca? Por supuesto. ¿Dónde estaban concentrados? ¿Quién tenía acceso a ellos? Sí, en el caso que más conocemos, por supuesto, es el caso de los nahuas, ya posterior, en el posclásico, después de 1300 aproximadamente. Sabemos que existían bibliotecas con muchos de estos manuscritos en donde se contenía toda la información tributaria, toda la información ritual, porque por supuesto que el conocimiento del tiempo es fundamental. No podríamos entender a las culturas mesoamericanas sin entender el tiempo entre ellos. Desde luego. Y este códice, el Códice Maya de México, es precisamente un códice fundamental porque nos explica los movimientos que marcan la vida cotidiana de los pueblos mayas. Sería fundamental en ese sentido un documento de este tipo. De acuerdo. Sofía, a mí me interesa muchísimo y creo que a la audiencia le va a encantar saber qué experimentación y qué disciplinas contribuyen cuando aparece un enorme hallazgo como este códice y se tiene que detectar en función de qué y para qué. ¿Qué es lo que se puede detectar según qué disciplina? Tenemos un minutito, dinos una parte, hacemos una pausa y volvemos después también. Claro que sí. Bueno, las disciplinas que participaron en el estudio son la historia del arte, desde luego, la conservación y la restauración, la arqueobotánica, la antropología física, la entomología, la química, la biología, los estudios de estilo, iconografía y contenido ritual, desde luego, la arqueoastronomía. Y todos estos estudios en conjunto tuvieron afortunados resultados coincidentes que reafirman la autenticidad del códice y lo sitúan para el posclásico temprano, más precisamente alrededor del año 1129 después de Cristo. ¿Qué es qué temporalidad es? Es el posclásico temprano. De acuerdo. Entonces, este equipo enorme de especialistas de diferentes disciplinas formaron un colectivo de ¿cuánta gente, Sofía? Pues 15 investigadores titulares, más los equipos de apoyo, con un total de 23 investigadores participantes. De acuerdo, vámonos a una pausa y cuando regresemos querría que nos cuenten cómo se conformó este equipo, a qué llegaron y cuál es la problemática en la que nos ponen las nuevas investigaciones sobre el Códice Maya de México. No se vaya, volvemos en un segundo. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando del Códice Maya de México. Sofía, nos estabas contando un poco de cómo se conformaron los equipos de trabajo para este estudio multidisciplinar. Así es. Invitamos asimismo a especialistas en arqueología, en geología, para el análisis de materiales orgánicos e inorgánicos, y recibimos el apoyo de diversos laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CIMBESTAB Querétaro y de CONACYT. Por lo cual, pues el proyecto es sumamente complejo, exhaustivo y completo. De acuerdo. En este proyecto, Baltasar, ¿el objetivo era cuál? Bueno, abonar sobre el conocimiento de los códices, particularmente abonar en este códice que había estado sumido un poco en la duda sobre su originalidad. De eso es lo que quiero que nos platiques. ¿Por qué la duda cómo se comprueba la veracidad, la autenticidad de un códice y cuál era la duda en este específicamente? Lo que pasa es que desde que apareció el documento en el Club Grolier en Nueva York,
un grupo de especialistas aducía, decía... ¿Cuándo apareció este? En 1971 se hace una exposición y ellos dicen que... Y por primera vez, perdón, por primera vez Sí. se da uno, se hace exhibe. saber que se exhibe. Se exhibe inclusive, y después en 1973 sale la primera publicación en donde se dice que es, desde el punto de vista del autor, Michael D. Coe, dice que es un documento auténtico, pero en contraparte otro grupo de investigadores haciendo estudios sobre cierta parte del documento dicen no nos parece que sea genuino, y estuvo esta duda durante 40 y tantos años. Entonces, en una reunión con el director del museo, con Antonio Saborit y con José Enrique Ortiz Lanz y un servidor, decidimos llevar a cabo un proyecto en donde invitásemos a muchísima gente especialista en el tema, y decidimos llevar a cabo este proyecto. Nos acompañó en el trayecto Sofía y este grupo de investigadores de diversas universidades. Debo de decir que este es el códice más estudiado en la actualidad en cuanto a su materialidad, al contenido. No existe otro códice que haya sido intervenido de tantas maneras y por tantas disciplinas en el mundo. Entonces creo que es algo muy importante que decir. Lo que el Instituto de Antropología acompañados por la UNAM y por la Universidad de Colorado pretendíamos o pretendimos siempre fue tratar de abonar en esta discusión, que afortunadamente nos permitió llegar a conclusiones específicas. Uno, que era un documento genuino. Dos, que era prehispánico y que por la datación se trataba de el documento más antiguo de América. Este es el documento más antiguo. Es que muchos de ellos faltan por fecharse, pero creemos que hasta que las tecnologías nos permitan hacer este tipo de estudios en documentos que se han encontrado en un ámbito arqueológico, podríamos saber si es que podemos leer su contenido, pero como la tecnología no lo permite todavía, están encriptados, están encapsulados todavía como en una masa, porque todos se encontraron en un contexto arqueológico. Entonces el Códice Maya de México, sin lugar a dudas y de acuerdo a los resultados obtenidos de manera científica, esto es muy importante. Y multidisciplinaria, como ya nos dijo No es Sofía. porque lo diga Baltasar o porque lo diga Eric o Sofía. En realidad tenemos todo un contexto científico que avala el poder decir que se trata de un documento de origen prehispánico y hasta este momento el más antiguo. De acuerdo. Eric, porque volveremos a la parte al reto que significa hacer de esto, Sofía, una exposición. Ahora hablaremos de eso, pero en términos de conocer la escritura maya, Eric, ¿qué es cuál es el valor enorme que aporta esto para la investigación de los historiadores del arte, para los arqueoastrónomos, para los... Pues definitivamente ha revolucionado todo lo que sabíamos o lo que creíamos saber sobre el mundo prehispánico. Revoluciona. Sí, totalmente, lo cambia, absolutamente lo trastoca. ¿En qué? El poder leer los textos jeroglíficos, el poder ya no depender de las crónicas y los textos de la época colonial y retraer esa información al pasado, sino ahora poder acceder directamente con textos que podemos leer en sus propias lenguas fonéticamente, textos de 600, 700, 1000 años, 1200 antes de la conquista. Tenemos un corpus, en el caso de los mayas, de alrededor de 15,000 textos jeroglíficos. 15,000 no es poca cosa. No, claro que no. Y esta escritura es una escritura de tipo jeroglífica o logosilábica, que trabaja con dos categorías esenciales de signos o de jeroglifos. Unos jeroglifos o signos que representan palabras completas, por ejemplo, como nuestros números arábigos o nuestros números romanos o nuestro arroba, que usamos todos los días, o el signo de grado, que son signos que representan palabras enteras, que le llamamos logogramas. Los mayas tenían muchos logogramas. Y otra categoría distinta, que son los fonogramas, que son como nuestras letras del alfabeto, la A, la B, la C, que solamente tienen sonidos sin significado inherente. En el caso de los mayas, no son letras en sí, son sílabas, consonante más vocal. Por ejemplo, ba, bebi, bobu, ma, memi, momu, kak, ik, y koku, etcétera, que no tienen significado por sí, sino solo sonido. Y se combinan para formar palabras. Así funciona la escritura maya y no es en el fondo tan diferente a nuestro sistema de escritura alfabético. En el fondo no es tan distinto. Como se pensó en muchas décadas de Sí, estudio. se pensaba cosas místicas que no Claro. tenían nada que ver. Pero en realidad
Existe una ciencia comparativa de los sistemas de escritura que desde el siglo XVIII se viene conformando esta ciencia. Se llama teoría de la escritura o gramatología. Y pues se sabe que todos los sistemas de escritura que el hombre ha inventado a lo largo de la historia y del mundo trabajan con los mismos recursos, básicamente, o con variaciones de los mismos recursos o métodos. De acuerdo, Eric. Sofía, todo este enorme descubrimiento y esta reflexión obligada que se ve todos los investigadores y estudiosos de los temas se convierte al mismo tiempo en una exposición para todos los que no somos estudiosos ni expertos en el tema. ¿Cuál es el reto de hacer de este hallazgo una exposición? Bueno, primero, coordinar el proyecto me dio la oportunidad de profundizar en las investigaciones de todos los especialistas que participamos. Entonces, esa fue una manera como de ir generando un guión, de ir enfocando el resultado hacia la exposición. ¿Cómo se llama la exposición? La exposición se llama El Códice Maya de México, Eslabón, Fuente y Testigo. Eslabón, Fuente y Testigo. Buenísimo. Sí, entonces, el reto fue sintetizar toda esa información que nos acaban de decir. Exactamente. Todos los resultados obtenidos por los especialistas, que en algunos casos son muy científicos, yo soy humanista, entonces había que comprender toda esa metodología, todos los procesos y los resultados obtenidos para poder transmitirlos al público. La coordinación del libro académico, que tiene el mismo nombre, el Códice Maya de México, antes Grolier, me dio la oportunidad de conocer un poco más acerca de todos estos conocimientos amplísimos y poder ir haciendo la traducción a un lenguaje de divulgación cotidiano más cálido, de acercamiento al público. Ahora bien, hacer todo el guión museográfico, el concepto curatorial y todo esto basado en esta información fue una parte. La segunda parte era situar el contenido del códice en su contexto histórico. Que es un poco de lo que nos habló Eric. Que es de lo que nos habló Eric. Entonces, la idea que tuvieron Eric Velázquez y Gerardo Gutiérrez, que fue de gran ayuda para la exposición, fue generar un espacio con imágenes de objetos pertenecientes al posclásico temprano que vayan indicando o con el que el público pueda irse familiarizando en esa temporalidad con el estilo, las formas, las proporciones físicas, etcétera, etcétera, para no encontrarse con un manuscrito desconocido en cuanto a su estilo e iconografía. El resultado de la museografía se lo debemos a la Coordinación Nacional de Museos, a la co-curadora de exposición Pilar Cuairán, que hizo un trabajo extraordinario en cuanto a creatividad, diseño arquitectónico, colaboración con el Departamento de Diseño de la Coordinación. El resultado es extraordinariamente bello, es atractivo, es interesante. La gente lee las cédulas que fueron sintetizadas precisamente con este propósito de que sean leídas y adentrarse en la exposición en la que estamos contando una historia, desde que es un códice, la polémica que generó el Códice Maya de México, el contexto histórico en el que fue creado y un gran espacio en el que el visitante se puede adentrar en el conocimiento del contenido del manuscrito como calendario adivinatorio de Venus. Para esta investigación, el trabajo que hicieron Eric Velázquez y Yaeko Yanagisawa fue espléndido, porque nos permite narrar a nosotros, ya interpretando todo este conocimiento, para que el público pueda comprender qué es lo que sucede con Venus, por qué es plasmado en un manuscrito, cuáles son las acciones y pronósticos llevados a cabo en cada folio, por cuál deidad, quién es la víctima y cuáles son todos los elementos que los constituyen. Maravilloso, así que ahí estaremos seguramente. Yo me quedo impresionada con el equipo enorme de expertos como Eric, como Sofía, como Baltasar, que concurren en un equipo como este. Sin duda estaremos entonces en el Museo Nacional de Antropología durante el mes de octubre, visitando esta exposición hasta el 28 de octubre. Y Baltasar, el libro que nos llevamos de tarea para leer, ¿se llama? ¿El libro de esta exposición? Bueno, es el libro precisamente que tiene como título Códice Maya de México, antes Grolier. Editado por Elina. Supongo. Por Elina, sí. De acuerdo, pues muchas felicidades, muchísimas gracias por estar aquí en esta
experiencia, aunque fue breve, creo que muy impresionante sobre qué es el código, cómo es la escritura maya, cómo un objeto de estudio se lleva a un objeto museográfico y desde luego todo el proyecto general para llegar a entender un poco más sobre el Códice Maya de México. Así que yo lo veo a usted en el siguiente episodio de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Le agradezco que haya estado aquí hoy en TV UNAM.